Y ya estamos de vuelta después de nuestra pausa comercial, y todos los martes en el último bloque de nuestro programa tenemos este importante espacio de educación, ¿cierto? También desde lo legal a través del Grupo Carvajal Abogados, que también hoy en día tiene el desarrollo inmobiliario, así que también si usted quiere asesoría desde esa área, también se puede acercar ahí a la oficina de Grupo Carvajal en Manuel Montt 1145 segundo piso, para que lo atiendan, ¿cierto? Ahí bien atendido va a estar por todo el grupo de profesionales que está trabajando en Grupo Carvajal hoy en día. Y dentro de ese gran grupo Carvajal Abogados, ¿cierto?, se han integrado las mujeres, pues siempre venían los muchachos acá a acompañarnos y a educarnos respecto a temas legales, y ahora, ¿cierto?, se integró hace un tiempo, ya estuvo acá con nosotros Javiera Romero, a quien saludamos esta tarde. ¿Cómo está, Javiera? Hola, Andrea, muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno, gracias por acompañarnos esta tarde, ¿cierto? Y usted hoy nos viene a hablar de un tema súper importante desde el aspecto legal, ¿cierto?, y que tiene que ver también con lo laboral, y que se ha mencionado mucho también hoy en día en redes sociales, que es respecto a esta nueva ley que se lleva por título, ¿cierto?, Ley Carín, que se aplica también a los derechos de los trabajadores también dentro de su ambiente laboral. Exacto. Explicar hoy día en qué consiste esto, porque está todo en proceso de educación también y información a la comunidad, porque hay muchas dudas también respecto a esto. Claro, lo que pasa es que la Ley Carín es una ley muy nueva, entró a regir ahora el 1 de agosto. Así es. Entonces obviamente existen muchas dudas alrededor de ella y muchas interpretaciones. Entonces ahora venimos finalmente a explicar un poco para que la gente en su casa pueda salvar todas estas dudas. Así es. Empezar explicando, ¿cierto?, de manera sencilla qué es la Ley Carín. La Ley Carín, en términos generales, es esta ley en materia laboral que viene a tratar lo que es la prevención, la sanción y la investigación de lo que es el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Exacto. ¿Por qué es tan importante esta ley hoy en día para los trabajadores? Porque en virtud de una investigación que efectuó la Dirección del Trabajo, se establece que hay muchas denuncias en materia de acoso sexual y materia de acoso laboral. Sí. Entonces surgió esta necesidad de comenzar finalmente a regular para que se pueda prevenir estas situaciones. Así es. Hoy en día vemos hartos casos que la gente se acoge al tema del acoso laboral. Antes era más conocido el acoso sexual, que también se trataba de penalizar, pero tampoco había una pena como muy establecida respecto a esta. Y hoy en día entra, aparte del acoso sexual, ¿cierto?, el acoso laboral, que es netamente desde lo que sufre, ¿cierto?, un trabajador directamente, y qué ámbitos pueden ser considerados dentro del acoso laboral. Bueno, el acoso laboral es una de las materias más importantes que trata esta ley, porque finalmente elimina esta necesidad que sea un acoso reiterado, que era finalmente la situación que teníamos anteriormente. Hoy en día esta nueva ley establece que basta que sea una vez que se prueba la conducta para que sea considerada como acoso laboral, que es algo súper importante, porque finalmente la gente tenía que esperar un tiempo, que la conducta como tal fuera reiterada para que se pudieran tomar medidas. Hoy en día no, basta que finalmente sea una vez que la persona sea víctima de esta conducta para que se entienda finalmente que es un acoso laboral. ¿Qué conductas están contempladas para que se considere un acoso laboral? Bueno, como tal, la ley no trae de una forma taxativa las conductas que se entiendan finalmente como acoso laboral. Si bien en doctrina hay ciertas interpretaciones de lo que se pudiera considerar como acoso laboral, que dentro ya tenemos, por ejemplo, el aislamiento del trabajador, que no se le permita hablar, que se le otorguen tareas finalmente que sean denigrantes con la persona del trabajador, que se pongan en duda sus capacidades intelectuales, las capacidades físicas, que finalmente se hostiga al trabajador o que se burle de las capacidades del trabajador. Y respecto a esto, ¿qué sanciones se aplican hoy en día respecto a este acoso laboral, ¿cierto?, con esta Ley Carín? Bueno, hay que distinguir las medidas que se pueden tomar una vez que se efectúe la denuncia como tal del trabajador, o las sanciones una vez que ya se establezca como tal la conducta. Cuando hablamos de las medidas que pueda tomar el empleador una vez que se establezca la denuncia, podemos señalar que, por ejemplo, la separación de espacios laborales entre el victimario y la víctima, o la redistribución de la jornada laboral, se puede disminuir lo que es el salario diario del victimario,
Y cuando ya hablamos finalmente de que se establezca como tal el delito, ahí podemos finalmente que pueden ser medidas disciplinarias, incluso cárcel en casos más graves. Buenísimo también, porque hay mucha gente que de repente queda con esta denuncia ahí y no tiene ninguna sanción. ¿Cómo se puede hacer ahora? ¿Qué desafíos quedan para implementar las leyes, esta nueva ley en las empresas? Porque todo esto está en proceso también de difusión y de implementación. Sí. Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos de esta nueva ley es para el empleador, porque finalmente esta nueva ley le entrega una nueva carga al empleador, que es el encargado de evitar estas conductas como tal, que finalmente tiene esta obligación de establecer canales de denuncia, promover estos canales de denuncia a los trabajadores, informar de los derechos de los trabajadores y además canalizar como tal estas denuncias. ¿Y esta ley se aplica tanto para el aspecto privado como para el aspecto público? Sí, sí. Porque también ahí estaba la duda en primera instancia, claro. Porque algunos decían no, va a ser solamente para las empresas privadas y no para el servicio público. No, finalmente la Contraloría sale a establecer que igualmente se aplica a empleados públicos mediante estos sumarios investigativos, que es a través de lo que ellos se van a acoger y que también, es lo que más se da. Claro, y también para trabajadores finalmente del sector privado. Exacto. Sí, también ahí aclarar porque en el aspecto público yo siento que tal vez puedes hasta que se registren más denuncias respecto al acoso laboral, porque son los que más de repente denuncian ante algún flagelo que puedan sufrir ellos como trabajadores. Claro. Hoy en día, ¿cómo es el proceso de difusión? ¿Eso también lo exige la ley, que se difunda también a través de las empresas? Sí, o sea, el empleador tiene esta obligación de capacitar a los trabajadores, además tiene esta obligación de establecer un protocolo a los trabajadores, que ellos deben firmar este protocolo para prevenir como tal estas conductas de acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, y además tiene una obligación de informar semestralmente lo que son los canales de denuncia. El trabajador que está ahí en la casa enterándose de esta ley, ¿él cómo puede reconocer un hecho de acoso, cierto, que pueda reflejarse para denunciar a través de esta ley, Karim? Bueno, la misma ley establece finalmente la definición de cada una de estas conductas, pero finalmente para enseñar en términos más sencillos, cuando hablamos de un acoso sexual, es cualquier conducta de carácter sexual, y es súper importante establecer que sea por cualquier medio. Puede ser medio escrito, puede ser de forma presencial o medio telefónico, etcétera. Cualquier medio puede generarse finalmente este acoso sexual, y además que no sea consentido. Es súper importante eso. Y cuando hablamos finalmente de un acoso laboral, es cualquier conducta que fomente finalmente una agresión o un hostigamiento, y que basta que sea una vez y que finalmente ocasiona un perjuicio al trabajador. Y el otro punto importante señalar también es la violencia en el trabajo, que ahora esta nueva ley contempla que la violencia en el trabajo puede provenir de un tercero ajeno a la relación laboral. O sea, finalmente que el trabajador, mientras está prestando un servicio, puede venir un cliente o quien esté finalmente obteniendo este servicio como tal y violentarlo, y aún así es violencia en el trabajo, aunque no existe una relación entre estas ambas personas. Claro, que no venga de un jefe directo. Claro, que no de un compañero de trabajo, claro. Puede venir de un usuario que finalmente esta nueva ley lo contempla. Y esto justamente yo creo que pueden hacer también de las agresiones que han servido incluso los profesionales de salud en el servicio público, que hoy en día se está dando mucho, lamentablemente. Es muy común esto en los profesionales de la salud, y por ejemplo en el caso del transporte público, también, que igual es súper común de los choferes de los buses, que o los profesores también. O los profesores también, claro. Exacto, sí. Que es viceversa, puede ser tanto de un directivo como de los profesores, o como de un alumno o de un apoderado, también, que se da ese el caso. ¿Qué recomendación o consejo le podemos dar, cierto, a los trabajadores que están ahí en casa para también que aprovechen esta nueva ley que se está implementando acá en nuestro país? Yo creo que es súper importante en primera instancia conocer los derechos de cada uno. Acá, como estamos mencionando, hay ciertas conductas que se establecieron que son ejemplificativas de acoso laboral, para que vamos a sacar una referencia de lo que pudiera ser una conducta de acoso. Así que es súper importante conocer nuestros derechos y además conocer finalmente las instancias como tal que tenemos para tomar cartas en el asunto en caso que seamos víctimas de un acoso laboral, un acoso sexual o una violencia en el trabajo. En esto también es fundamental el papel que puedan jugar los sindicatos, en el caso que hayan en las empresas. ¿Qué papel juegan ellos en esto para la implementación de esta nueva ley? Bueno, hay que entender que los sindicatos como tal son intermediarios entre el empleador y los trabajadores.
por lo tanto el papel que juega el sindicato como tal es informar a los trabajadores los derechos que los asisten y además fomentar un apoyo en el caso de que sea víctima como tal, apoyarlo en este proceso de denuncia y la investigación como tal. Claro, hacer la educación también y el apoyo en el proceso legal que se haya cuando ya se establezca una denuncia formal. Sí, y además súper importante prestar apoyo psicológico a las víctimas. ¿Contempla la ley también de esto, el área psicológica? Sí. Porque hoy en día se manda mucho también esta etapa psicológica, el apoyo de un psicólogo, un psiquiatra, dependiendo de lo que se requiera también, a la afectación que sufra el trabajador. Sí, bueno, la parte psicológica en sí es súper importante para los trabajadores porque una de las partes más afectadas finalmente cuando son víctimas... El daño más grande que se hace y más silencioso también. Sí, también. Entonces esta nueva ley contempla esto donde el empleador tiene la obligación de prestar ayuda psicológica al trabajador cuando interpone la denuncia. Dentro de los 15 días siguientes a la denuncia como tal, debe prestar esta ayuda psicológica. ¿Cómo puede esta ley cambiar la cultura laboral también dentro de las empresas hoy en día acá en Chile? Es que esta nueva ley busca finalmente generar lo que es una relación laboral mucho más segura y además mucho más concientizada, donde está tomando en cuenta al trabajador y tomando en cuenta la necesidad y los riesgos que se expone el trabajador. Entonces viene a fomentar una relación laboral mucho más digna, igualitaria y además con perspectiva de género. Sí. También hay un proceso de educación de la ley que se le establezca también como que se exija a las empresas hoy en día. Sí, las empresas tienen la obligación finalmente de enseñar a los trabajadores la ley como tal e implementarla, capacitar a los trabajadores. Sí, porque también recordemos que esto se aprobó hace muy pocos días y también está todo, incluso desde la Dirección del Trabajo, la información, la visita también a las empresas, tanto privado como público, ¿cierto? Y también en base a esto también se pueden realizar algunos protocolos nuevos en las empresas, ¿o no? Claro, es que dentro finalmente de lo que es este reglamento interno que tienen las empresas como tal, ahora tienen que incluir finalmente este protocolo que contemple lo que son estas conductas de acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Deben contemplar finalmente cómo prevenir el acoso como tal, la investigación para enseñarles finalmente a los trabajadores y además establecer los canales de denuncia con los que van a contar los trabajadores. Exacto. Javiera, hay mucha gente que tal vez en la casa estaba atravesando justamente antes de que ya se publicara la ley por este tema de acoso laboral. En este caso, ellos ya se pueden acoger, aunque ya tengan una causa, o si estaban pensando en hacer una demanda, una denuncia, ¿lo pueden contemplar ya desde la ley Karin? Lo que pasa es que cuando en general comienza a regir una ley, comienza a regir finalmente desde que esta entra en vigencia, y esta ley como tal entró en vigencia el 1 de agosto. Si bien se publicó de forma anterior en enero, la vigencia de esta comienza el 1 de agosto. Exacto. O sea, desde el 1 de agosto ya se puede empezar a hacer denuncias bajo la ley Karin. Bajo la ley Karin. Perfecto. Y eso también, ¿qué le podemos recomendar a la gente? Porque también cuando salen nuevas leyes la gente un poquitito duda de la efectividad que pueda tener esta en el día de mañana. Porque dicen, claro, es una nueva ley, pero tal vez va a quedar en nada. Si yo denuncio, ¿qué beneficios me va a traer? Bueno, como ya señalamos anteriormente, trae mucha más rigurosidad. Además se fomentó mucho lo que es la actividad de la Dirección del Trabajo, con la que participa activamente en la investigación, y además señalar a las personas en su casa que cuando uno establece una denuncia o pone una denuncia como tal, marca un precedente también para los demás trabajadores. Entonces no solamente la situación de uno que uno esté pasando como tal, que se investigue su situación, pero además también es un precedente para los demás trabajadores como tal, que ya hay denuncias respecto a este empleador. Entonces la Dirección del Trabajo va a poner mucho más rigurosidad en eso. Esta ley, bueno, decíamos que incluye tanto a los trabajadores de empresas privadas como también de servicios públicos. En este caso también entran, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, Carabineros, ¿ellos también pueden acogerse a esta ley? Sí. Ya, porque también pasa que hay vulnerabilidad de repente de los derechos de un trabajador dentro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que también hay muchas demandas respecto a esto. Y en este caso, ¿cierto, Javiera, qué recomendación le podemos dar ahí desde el aspecto legal, ustedes como grupo de abogados? ¿Qué proceso tengo que hacer si yo estoy sufriendo un acoso laboral o un acoso sexual? ¿Qué es lo primero que debo hacer?
Bueno, lo primero, recabar cualquier antecedente que se pueda, que nos sirva como prueba finalmente para la investigación como tal del acoso. Y además siempre buscar lo que es la asesoría de un abogado que tenga conocimiento en esta materia. Perfecto. Porque es súper importante de resguardar los derechos de una forma segura y una forma finalmente con conocimiento. Sí, por eso es que, por ejemplo, dentro de el staff de abogados, ¿cierto? También siempre hay uno designado con la expertise para cada área, en este caso laboral tendría que ser, para tener mayor efectividad en la demanda, por ejemplo. Sí, ahí nos pueden encontrar, bueno, siempre estamos en la oficina y además nos pueden encontrar por redes sociales. Si requiere alguien ayuda, nos puede hablar a redes sociales, al Grupo Carvajal Chile, que estamos siempre al pendiente de Instagram o de Facebook, o bien recurrir directamente a la oficina, que siempre va a estar alguien para atenderlo y para darle la atención necesaria, porque finalmente se tiende a solamente prestar ayuda en materia legal, pero igualmente hay que entender que hay personas que están siendo víctimas como tal del acoso, y hay que prestar un lado mucho más humanitario a la gente y entender su situación como tal antes de prestar una ayuda legal. Claro. El aspecto psicológico es muy importante lo que tú señalas, porque desde el aspecto psicológico muchas veces hay que hacer una atención más primaria que desde lo legal, ¿cierto? Y es fundamental esto porque como es una ley nueva y también hay mucho desconocimiento también desde una denuncia, antes de esta ley había también mucho desconocimiento de qué proceso pueden hacer, y muchas veces el trabajador evita hacer una demanda o una denuncia por desconocimiento y por temor también. Sí. Sí, pasa mucho eso que la gente, al no conocer como tal la nueva legislación, quizá evita hacer la denuncia o evita finalmente ahorrarse un problema, porque finalmente sabemos que una denuncia o la investigación como tal en nuestra materia puede ser un trámite muy engorroso, pero hay que hacerlo porque debe defender sus derechos, tiene que saber que hay solución al problema que está pasando. Hoy en día esta nueva ley contempla mucha salida, mucha ayuda para el trabajador, entonces finalmente hay que apoyarse en eso y buscar la ayuda necesaria. Y también hay casos donde la empresa está obligada también a prestar esa ayuda psicológica cuando hay daño también respecto a esto. Sí, como lo comentaba anteriormente, hoy en día las empresas o el empleador tiene esta obligación de prestar ayuda psicológica al trabajador que está siendo víctima del acoso. Y el costearlo, porque también recordemos que hoy en día los tratamientos psicológicos son súper caros. O sea, por ejemplo, cuando deberían los psiquiatras, por ejemplo, son súper caros, y hoy en día el empleador está obligado también a cubrir esos gastos para ese tratamiento, cuando es necesario. Sí, yo creo que es una ayuda primordial para el trabajador, que todos sabemos que finalmente la salud hoy en día acá en Chile, sobre todo la salud mental, es muy cara y es muy poco accesible para la gente. Exacto. Entonces, que hoy en día una nueva ley contemple y ponga como prioridad lo que es la salud mental es un aspecto súper importante y que finalmente los trabajadores acurran a eso. Sí. ¿No? Así que ahí el llamado también a la gente a que se informe, porque hoy en día también está toda esta información en todas las plataformas, ¿cierto? Y también ahí ustedes como Grupo Carvajal están llanos a poder asesorar e informar también a la gente, porque es una ley que es súper necesaria y que sin duda va a servir mucho hoy en día a todo este aspecto legal, porque hay mucha vulnerabilidad de repente en los trabajadores en distintos aspectos, ya sea en lo laboral, en lo sexual, ¿cierto? En muchas cosas. Sí, hoy en día los trabajadores están siendo súper vulnerados en ese aspecto. Mira, según una investigación que hizo la Dirección del Trabajo, desde enero de 2022 hasta abril de 2024 existieron 4.600 denuncias aproximadamente por acoso laboral. Entonces son muchísimas denuncias, son muchísimas personas que están siendo víctimas. Sí. Entonces, en virtud de esta nueva ley, tienen finalmente una nueva salida, hay nuevos protocolos, así que ojalá que esto finalmente que resulte de forma favorable para el trabajador. No, y brinda mucha mayor seguridad, ¿cierto? Y estabilidad para los trabajadores para poder hacer una acción legal ante cualquier hecho que estén viviendo. Sí. Así que ayuda sin duda esta ley. Finalmente, Javiera, la invitación para la gente para que también se acerque a Grupo Carvajal, ¿cierto? En caso que tenga alguna necesidad, ¿cierto? Desde el aspecto legal. Sí, nos encontramos en Mont 1145, estamos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 18:30 aproximadamente, y como señalé anteriormente, igual nos encontramos en Instagram y en Facebook como Grupo Carvajal Chile, así que estamos siempre finalmente por todos esos canales, así que cualquier duda que tengan, cualquier consulta,
no duden en recurrir a nosotros. Buenísimo, muchas gracias Javiera por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Andrea. Ahí estábamos, ¿cierto?, con Javiera Romero, ¿cierto?, abogada, parte de Grupo Carvajal, ¿cierto?, que está ubicado acá en pleno centro de Tomé. Si usted tiene alguna duda puede ir también a sus oficinas, ahí en Manuel Montt, 1145, segundo piso. Ellos están llanos ahí para atenderlo, para asesorarlo, ¿cierto?, desde el aspecto legal. Nunca está de más, pues, así que consulte, porque muchas veces por desinformación puede que usted ahí no haga bien su proceso legal, ¿cierto?, y pueda tener ahí una demanda, una denuncia fallida. Así que siempre asesorarse por profesionales pertinentes a el área legal.